Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema escenarios de muestreo y muestreo probabilístico. Este es un tema de mucha importancia profesional, complejo, muy diverso, y del cual depende la representatividad y confiabilidad de los resultados que se obtengan del proceso de investigación. La complejidad de este tema está marcada por los escenarios de muestreo que se aborden para la resolución del problema de investigación. Asimismo, estará determinada por el tipo de muestreo probabilístico y no probabilístico que se implemente dentro de cada uno de estos escenarios. Abordamos el tema escenarios de muestreo. Este es un tema muy controversial, tiene muchas aristas, depende de los enfoques de investigación con que se aborde, el énfasis que tenga uno u otro enfoques, pero existen elementos que diferencian claramente los escenarios del muestreo para realizar una investigación científica. En los escenarios de muestreo destacamos 7 diferentes escenarios. El primer escenario, el muestreo probabilístico, que se implementa para poblaciones infinitas o para poblaciones finitas. El segundo escenario es el muestreo no probabilístico. El tercer escenario es el muestreo en ciencias médicas. El cuarto escenario es propio de los diseños experimentales. El quinto escenario es propio de los diseños cuasi experimentales. El sexto escenario es el censo, y en este particular no implica muestreo ni probabilístico ni no probabilístico, sino que el censo asume que se conoce la totalidad de los individuos que forman una población. Pero es un escenario en el que se trata aspectos que tienen que ver con poblaciones, no con muestreo. El séptimo escenario es el estudio de casos. En particular, este séptimo escenario se define en función del enfoque de investigación científica que se aplique. Si el enfoque es cualitativo solamente, el estudio de casos puede tener un muestreo no probabilístico. Si se aplica el enfoque cuantitativo, se debe aplicar muestreo probabilístico. Si el enfoque es mixto, que significa la integración sistémica de los métodos y técnicas cuali y cuantitativa, entonces es posible que tenga ambos, muestreo probabilístico por un lado y muestreo no probabilístico por otro lado. Estos son los 7 escenarios del muestreo que se implementan en dependencia del tipo de investigación científica de que estemos hablando, lo cual está asignado por la jerarquía metodológica que nos lleva a definir el tipo de estudio. Esa jerarquía metodológica básicamente es paradigma de investigación que fundamenta el enfoque de investigación y que a su vez el enfoque implica la implementación de métodos y técnicas claramente definidos. De los escenarios de muestreo anteriormente descritos, nos enfocamos en particular en el tipo de muestreo probabilístico para poblaciones finitas. Básicamente se manejan 4 tipos de muestreo: el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado particularmente
tiene un uso muy importante en epidemiología y ciencias de la salud. El muestreo sistemático particularmente tiene importancia en ciencias tales como biología, ecología, biodiversidad, ciencias forestales, agroforestería, agroecología. Y en particular, el muestreo aleatorio simple se aplica en principio a poblaciones grandes, en las que se asume que las unidades de muestreo son todas homogéneas entre sí y pues todas ellas tienen la misma probabilidad de ser incluidas. Es decir, todos los individuos que pertenecen a esa población son considerados como elementos aleatorios, sin ninguna clasificación predefinida. Ese es el muestreo aleatorio simple, o muestreo completamente al azar. Y de este se deriva el muestreo estratificado. ¿Cómo así? El muestreo estratificado se basa en la definición previa de que la población tenga una clasificación claramente definida por algún factor, mediante el cual los individuos no son completamente al azar, sino que previamente se clasifican en grupos o estratos y dentro de esos grupos o estratos se realiza el muestreo aleatorio. De manera que estos 4 tipos de muestreo probabilístico para poblaciones finitas son los que comúnmente se aplican sobre todo cuando hablamos de poblaciones grandes, las cuales en términos prácticos y profesional puede definirse como poblaciones con mayor de 200 individuos en estudio. En particular, nos enfocamos en el cálculo del tamaño de muestra representativa o el cálculo del tamaño de muestra probabilístico para poblaciones finitas basados en la condición de que se necesita realizar un muestreo piloto para calcular la varianza de la muestra. Este cálculo del tamaño de muestra es recomendado para estudios prospectivos y en poblaciones relativamente grandes, como decíamos anteriormente, más de 200 individuos involucrados en la población. La teoría de muestreo se fundamenta básicamente en 2 principios: disminuir costo y disminuir tiempo, mediante el cálculo de un tamaño de muestra aleatoria, representativa e independiente entre sí, que permitan estudiar de una parte de la población y hacer la inferencia estadística hacia la población en su conjunto. Del estimador, predecir el comportamiento del parámetro. Básicamente, el cálculo del tamaño de muestra bajo esta condición de hacer un muestreo piloto para calcular la varianza de la muestra se puede seguir en 2 grandes situaciones. Puede ser el cálculo del tamaño de la muestra para la media poblacional o puede ser el cálculo del tamaño de la muestra para la proporción poblacional. ¿De qué depende una condición o la otra? Pues bien, depende de la naturaleza de la variable. El cálculo del tamaño de muestra para la media poblacional se implementa cuando utilizamos como la variable principal una variable numérica, es decir, una variable cuantitativa, discreta o continua. Por otra parte, el cálculo del tamaño de la muestra para la proporción poblacional se implementa cuando hacemos uso de variables dicotómicas. Y en base a esto, el algoritmo que se hace en ambas condiciones, pues, tiene sus diferencias, ¿verdad? Porque está definido por la naturaleza de la variable. En particular, para el cálculo del tamaño de la muestra probabilístico, el método de muestreo aleatorio simple, citado por Schaeffer, Mendehal y Ott, 1986, establece que el muestreo tiene como objetivo estimar parámetros de la población, tales como la media, en base a la información contenida en una muestra. Básicamente, el método del muestreo aleatorio simple, citado por Schaeffer, Mendehal y Ott, 1986, explica que se basa en 2 grandes principios. Desarrolla un algoritmo en el cual se tiene en cuenta como condición el cálculo del error de estimación. Y el error de estimación no es más que la diferencia entre el parámetro teta menos el estimador teta sombrerito, el cual debe ser menor que B. Es decir, el error de estimación es B.
Y por otro lado, se calcula la probabilidad del error de estimación, que debe ser igual a 1 menos alfa, partiendo del principio de que B es igual a 2 veces de la desviación estándar del parámetro teta. De esta forma, el cálculo del tamaño de muestra basado en el cálculo de la varianza de la muestra a través de un pilotaje es una fórmula definida por n, el tamaño de muestra, igual a n mayúscula, la población, por la varianza, dividido entre la población menos 1 por d más la varianza, donde d es un factor igual a b al cuadrado sobre 4. Desarrollando este algoritmo basado en el cálculo de la varianza de la muestra que se obtiene de un pilotaje, se hace el cálculo de la familia de los errores de estimación y de ello se optimiza el error de estimación mínimo que se va a tomar en cuenta y para el cual corresponde el tamaño de muestra representativo, aleatorio e independiente, con el cual se tiene el mejor estimador de la población. Por otra parte, tenemos el cálculo del tamaño de muestra probabilístico para poblaciones finitas, en la cual no se necesita la condición de un muestreo piloto para calcular la varianza de la muestra. Y no se necesita, ¿por qué? Porque el tamaño de la muestra se calcula asumiendo el máximo error de estimación bajo el axioma estadístico de P igual a Q igual a 0.5. En este caso, se implementa el método citado por Mosch-Galindo, 1996, y se corre el algoritmo de calcular el tamaño de muestra igual a z al cuadrado por P por Q por n mayúscula, el tamaño de la población, partido el tamaño de la población por el error de estimación al cuadrado más el valor de z al cuadrado por P por Q. Este algoritmo tiene simetría en cuanto al nivel de confianza y el error de estimación, porque en este caso, asumiendo que el P igual al Q igual a 0.5, entonces el nivel de confianza, 95%, error de estimación, 0.05, y así sucesivamente. Va cambiando el nivel de confianza en el modelo de cálculo de Mosch-Galindo y va cambiando también el error de estimación, pero va cambiando proporcionalmente, porque P más Q es igual a 1, es decir, el nivel de confianza y el nivel de error debe dar 1. Este cálculo, siguiendo el método citado por Mosch-Galindo en 1996, lo recomendamos para estudios retrospectivos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Es necesaria la condición anterior de hacer un muestreo piloto para obtener la varianza de la muestra y utilizar el algoritmo de Mendenhall-Eliot, porque estás hablando de poblaciones grandes que a voz viva te dan la información requerida de la variable principal, sea la que sea, pero es una información en vivo que se obtiene con los individuos que están en el muestreo piloto. En la segunda condición, en que no es necesario el método de hacer el muestreo piloto, que es el método citado por Mosch-Galindo, que asume P igual a Q igual a 0.5, se recomienda con los estudios retrospectivos porque su característica principal es ir a la información que ya está registrada, bien sea en bases de datos preelaboradas o en el caso de las investigaciones biomédicas, es ir a los expedientes médicos con una ficha de recolección de datos médicos y extraer los datos que sean necesarios. Y en los estudios retrospectivos es obvio que los expedientes o las bases de datos, según se trate, vas a los registros que ya existen. Entonces, en los estudios retrospectivos, esa información no es a voz viva. No es a voz viva y no siempre se tiene viable y disponible todas las variables necesarias para el muestreo piloto. Entonces, en los estudios retrospectivos, asumís el máximo error de estimación
y haces un cálculo que en términos prácticos tiene un tamaño de muestra mayor que utilizando el primer método que mencionamos de Mendes-Halley y Ott. Es decir, el método de Mendes-Halley y Ott es más preciso en el tamaño de la muestra que el método señalado por Mosch-Galindo. Sin embargo, son situaciones de carácter práctico y profesional que se enfrentan en la investigación científica cuando el estudio prospectivo, obviamente, maneja a voz viva la información de los individuos que hacen una población. Pero si el estudio es retrospectivo y vas a ir a consultar los registros que están en los expedientes médicos, no siempre vas a tener toda la información que vos quisieras tener en un muestreo piloto. Entonces no siempre vas a poder calcular la varianza de la muestra. En este segundo escenario, los estudios retrospectivos, evidentemente la solución es implementar el método de Mosch-Galindo, el cual es el método que utiliza el software de biomedicina llamado EpiInfo para calcular el tamaño de muestra por el método aleatorio simple. Este método de muestreo es el que prevalece en los escenarios 3 y 5, investigaciones biomédicas y diseños cuasi experimentales, expuestos al inicio de esta videoconferencia. Estas investigaciones biomédicas comúnmente son del tipo observacional, transversal y retrospectivas, las cuales examinan principalmente los niveles de conocimiento descriptivo, correlacional y analítico de causa-efecto. En menor grado, se realizan investigaciones biomédicas que llegan a examinar hasta el nivel de conocimiento predictivo en los estudios de índices de sobrevida en diferentes patologías. En particular, se destaca el escenario 4, presentado al inicio de esta videoconferencia, llamado diseños experimentales y sus técnicas de aleatorización o azarización. Las técnicas de aleatorización fueron desarrolladas por el genio creador de Ronald Fisher en su obra insigne, el libro titulado Diseño Experimental, publicado en el año 1935. Las técnicas de aleatorización son fundamentales en investigación biomédica para realizar los ensayos clínicos aleatorizados o ECAC, los cuales son ensayos médicos de mucha importancia para determinar la efectividad y seguridad de diversos tratamientos médicos, sean estos tratamientos farmacológicos o no, procedimientos quirúrgicos, manejos terapéuticos, procedimientos en particulares, tales como acupuntura, fisioterapia, nutrición humana, etc. Como referencia para estudiar estas técnicas de aleatorización, se recomienda el libro de Pedrosa 1993, el cual está disponible en internet, en donde pueden encontrar ejemplos sencillos y prácticos de cada una de las técnicas de aleatorización de los diseños experimentales, tales como diseño completamente aleatorizado, diseño de bloques completos al azar, diseño de cuadrados latinos, técnicas de aleatorización para experimentos factoriales, para diseños en parcelas divididas y para diseños en parcelas subdivididas. Muchas gracias. Saludos.